Muy bien, muy buenos días, muy buenos días a todos. Vamos a pedir a Dios que guíe este estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Dios. Gracias, Padre, porque grande es tu fidelidad, Señor, como la canción lo decía, Padre, y como tu palabra lo dice, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por este tiempo que nos das para poder escuchar tu voz y poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que derrames tu gracia y que pues este tiempo realmente sea agradable para tanto para ti como para con nosotros, Señor. Habla a nuestro corazón, Dios. Todo esto en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Ahora sí que, como lo decía la canción, hablando de la fidelidad, pues ahora sí que es algo que quiero compartirles en esta mañana. Así que ahora sí que sin la fidelidad de Dios no habría ninguna estabilidad en el universo. Que si al momento de ver todo, cómo Dios tiene ese cuidado y ese control de todo lo que está pasando, no nomás en nuestro planeta, sino en todo el universo, ¿sí? Su fidelidad realmente nos ha hecho que nosotros podamos sobrevivir y poder entender que Dios tiene el control, que realmente Él es fiel, realmente vivimos en un mundo afectado por la infidelidad, ¿sí? Porque tampoco no somos fieles ni con Dios mismo. Así que esta sociedad, ahora sí que en la que vivimos, si no hay una fidelidad, no va a funcionar. No va a funcionar. Es decir, Dios siempre realmente nos está haciendo ver claramente de que Él siempre va a estar presente y por eso vemos que su fidelidad dice que Dios no cambia, que Él es el mismo hoy, Él es el mismo mañana y siempre, que si Él no cambia. Así que es lo esencial para la vida en esta tierra, en este planeta. Así que sin la fidelidad de Dios, el universo sería errático, ¿sí? E impredecible. Así que sin fidelidad no habría ninguna estabilidad en el universo. Y vamos a la Biblia, al libro de Colosenses, y fíjate cómo en el capítulo 1, versículo 17, realmente aquí Dios nos hace ver algo importante. Jaime, por favor. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Así es. Así que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y hay un salmo, que es el Salmo 89, que dice, en los cielos mismos afirmará tu verdad. Así que Él está afirmando su verdad. Y luego cuando vemos Génesis, esa es una de las grandes preguntas, pero además es una de las grandes promesas que Dios nos da, que es la gran ilustración de la fidelidad de Dios. Y vemos Génesis 8, es decir, el capítulo 8, y vemos el versículo 22, y dice claramente 8:22, por favor. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Así es. Fíjate, realmente desde que Dios hizo esa promesa, nos damos cuenta de que hemos tenido siembra y cosecha cada año, porque es por la fidelidad de Dios. También, si nos damos cuenta, también hay frío, ¿no? Pasamos fríos, pero también hay calor. Entonces vemos como las estaciones como tal, pues son la fidelidad de Dios, invierno, verano, y lo vemos cada año. No es que un año lo veamos, un año sí y el otro año no, sino lo vemos todo el año. Así que Dios nunca ha fallado ni una sola vez. Y detrás de la estabilidad de la naturaleza está la constancia de Dios. Y esa es una fuerte y es una gran gratitud que si a veces perdemos de vista que le tenemos que dar gracias por este día. Como dice la palabra, nuevas son cada mañana, ¿no? A veces la pregunta es cuando nos levantamos, tú le das gracias a Dios y le dices, Dios, gracias por este día, gracias porque pues me he levantado y estoy aquí delante de ti. Así que he venido aquí para decirles que nuestro Dios es digno de confianza, que si tenemos que confiar en Él, eternamente digno de confianza, que si para siempre. No puedes desconfiar de Él. Él nunca olvida, ¿sí? Él no vacila y tampoco nunca falla. Ese es uno de los principios de Dios. Así que Él siempre cumple su palabra y no hay posibilidad de que alguna vez cambie. ¿No va a cambiar? No, no va a cambiar. La Biblia dice que la fidelidad de Dios es la misma vestidura que Dios lleva puesta. Él no va a cambiar. Vamos a Isaías 11:5 y vemos cómo en Isaías 11:5 Dios habla
de una justicia, ¿sí? ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? Isaías capítulo 11, versículo 5, por favor. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus cinturas. Así es, su fidelidad. Así que cuando se detiene, cuando realmente nos detenemos a pensarlo, es interesante porque realmente hoy nos damos cuenta de que hay mucha gente infiel. Eso es lo que estamos viviendo. Y quiero decirte que cuando veía este mensaje de la fidelidad de Dios, ahora sí que me puse a ver algunas estadísticas de infidelidad, ¿no? Y escuchar a algunas personas. Y te digo una cosa, es una tragedia. Te voy a decir una cosa, no vale la pena ni contártelas. Pero es increíble ver cómo hoy estamos viviendo en un mundo que está afectado por la infidelidad. Así que esas estadísticas realmente rebasan lo que uno se imagina. Porque a veces pensaría uno que no, que la gente sigue siendo fiel, pero no es así. Es deprimente, ¿sí? Y la verdad no vale la pena ni decirlo, ¿correcto? Pero sí es importante entender lo que está pasando. Algunas personas hoy en día son infieles porque son perezosas para hacer lo que prometieron. Así que cuando tú te casaste, ¿no? Siempre hubo esas promesas, ¿no? Que tú le estabas dando tanto tú a la novia como la novia al novio, ¿correcto? Y creo que esas promesas como tal ya no existen. Así que otros son infieles porque se determinaron, o una determinación de que se agota. ¿En qué aspecto? En que dicen que ya no te aman. Que si no puede ser que si dices que amaste a la persona y te casaste con ella para amarla, ahora le digas más adelante que ya no la amas. Que si ese amor se agota, no es así. Que si la verdad, Dios nos hace ver claramente que el amor de Dios nunca se agota, siempre es el mismo. Así que tampoco no tienen resistencia para el largo plazo. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta de que hoy realmente los jóvenes, no quieren cumplir con sus responsabilidades. Eso es lo más triste. No quieren cumplir con esa responsabilidad que realmente tienen. Y a veces su infidelidad es el resultado del deseo. Esa es otra de las cosas. El miedo, la debilidad, la pérdida de interés o la influencia externa. Porque hoy, tristemente, siempre estamos siendo influenciados por las personas, ¿sí? Estamos escuchando voces que no debemos escuchar en vez de escuchar la voz de Dios. Pero nunca de estas cosas, quiero que lo sepas, afecta a Dios. A Dios no lo afecta. Y la escritura dice en el Antiguo Testamento, cuando leemos Números 23:19, ¿sí? Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro. Así que cuando vemos lo que dice la palabra de Dios, también vemos en el Salmo 119, dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Así que no es de extrañar que el profeta Jeremías escribiera el libro de Lamentaciones. Cuando realmente, si tú has leído el libro de Jeremías, te vas a dar cuenta de qué te estoy hablando. Jeremías fue uno de los grandes profetas que Dios usó, ¿sí? Aún cuando él mismo decía que era un niño, ¿no? La Biblia, Dios le dice, yo voy a usarte a ti. Y lo más triste es ver cómo Jeremías predicó durante 20 años a un pueblo rebelde, porque había una gran rebelión. Y Jeremías les decía que iba a haber un juicio si ellos no se arrepentían, si realmente no tomaban esa decisión de volver a Dios. ¿Por qué? Porque ya no vivían para Él. Entonces en ese momento vemos a Jeremías que dice, porque nunca decayeron sus misericordias en el libro de Lamentaciones. Cuando tú lees el libro de Lamentaciones son los lamentos realmente de Jeremías. Dice, nuevas son cada mañana, grande tu fidelidad. Creo que es uno de los versículos que tú te debes de aprender y decir, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Sabían que la palabra hebrea para fidelidad que Jeremías usa en este texto es amán? ¿Qué significa como tal? Significa así sea. Es como cuando tú dices amén, ¿correcto? Estás diciendo así sea o estás diciendo yo creo. Si lo estás o si que lo estás repitiendo, es porque estás creyendo en lo que tú te estás escuchando, ¿correcto? Así que cuando dices amén en la predicación, ¿sí?
así sea, le estás diciendo al pastor que estás creyendo lo que yo estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que Dios en el amén y en sus promesas, ¿sí? Nos hace ver en algunos versículos, no te voy a contar muchos, pero me voy a ir a una de las cartas que Pablo escribió a la iglesia de los Corintios. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí. Fíjate qué maravilloso. Para él no es más o menos o tal vez. Todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Como diciendo, estás creyendo que Dios va a cumplir sus promesas. Y por medio de nosotros, ¿para qué? Para gloria de Dios. Así que la fidelidad de Dios está en el centro de su creación. Recuerda que somos creados por Dios, fuimos creados por Dios, pero creados por un proyecto eterno. A veces pensamos que todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios. Dios nos creó. Pero para poder ser hijos de Dios, cada uno tiene que tomar una decisión. ¿Cuál? Creer, verdaderamente creer que Jesucristo es el único camino para poder llegar delante de Él. Lo que la gente no quiere creer. Hablan de Jesucristo, pero no están creyendo verdaderamente en que Él es el único camino para poder llegar delante de Dios. Si Dios lo sacrificó porque nos ama a nosotros, pero nos hace ver claramente que la única manera para poder ser hijos de Dios es cuando aceptamos ese sacrificio, cuando reconocemos nuestro pecado y le entregamos nuestra vida. Así que realmente eso reside en el núcleo de su revelación. La fidelidad significa cumplir con la palabra dada, que si estás creyendo con la Biblia, estás creyendo lo que dice la palabra de Dios, porque muchas personas te pueden decir, creo una parte y otra no. No, o crees todo lo que dice en la Escritura o no lo crees. No puedes decir que crees algo o algunas partes de la Escritura y no puedes decir que no crees en otra parte de la Escritura. Y vamos a traer esta enseñanza a lo que es la vida real, porque quiero que veas cómo nos afecta. ¿Cómo afecta la infidelidad en cada uno de nosotros? Y los atributos de Dios son grandes temas para estudiar. Grandes temas. Que sí, porque tú, cuando lees la palabra de Dios, tú siempre vas a ver esa fidelidad en Él. Así que no son conceptos abstractos. Tienen un efecto inmediato, profundo y transformador. Y nosotros aquí y ahora tienes que entenderlo. Cuando le entregas tu vida a Cristo, la Biblia dice claramente que en ese momento estás siendo transformado. ¿Por quién? Por Él. Cuando vemos nosotros los testimonios de cada uno de los personajes que le han entregado su vida a Cristo, la Biblia dice que en ese momento fueron transformados por Dios. Es decir, Dios cambió su mente. Quita ese corazón afectado por el pecado, ¿sí? Pero transforma tu mente. Entonces estás entendiendo realmente el principio de lo que significa la salvación. ¿Qué hizo Dios con Pablo? En ese momento Jesús se atravesó cuando iba a Damasco, ¿sí? Y le dijo, ¿qué tienes contra mí, Pablo? ¿No, verdad? ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y en ese momento Pablo entendió claramente que verdaderamente Jesucristo era el Mesías. ¿Y qué hizo Pablo? En ese momento reconoció. ¿Por qué Dios lo puso ciego 3 días y 3 noches? Para hacerle ver en las tinieblas que él vivía. Porque eso es lo que sucede. Vivimos en un mundo que está afectado por el pecado y vivimos en tinieblas. No las entendemos, pero vivimos en tinieblas. ¿Y qué hizo en ese momento Dios? A los 3 días le hizo que abriera los ojos. Es decir, ahora sí que le dio la luz. Ahora sí que empezó a ver. ¿Qué sucede cuando tomas la decisión de entregarle tu vida a Cristo? En ese momento que Dios quita ese velo que tenías cubierto durante tanto tiempo por el pecado, que no te permitía ver. Ahora ves, ahora entiendes perfectamente que el pecado, delante de los ojos de Dios, no es correcto. Pero no nomás eso, sino que también te afecta. Ese es un principio. Así que no hay otro tema en la ley de Dios, ni en las bibliotecas de los hombres más revelantes que pueda haber. Así que para mí hoy, que la fidelidad de Dios es hoy, para siempre. Si estás buscando a alguien fiel, el único fiel es Él. Es el único fiel. Así que quiero sugerir 5 maneras en que su fidelidad nos afecta. La primera, la fidelidad de Dios excluye la preocupación. Si realmente estás creyendo en Él, no tienes por qué estar preocupado. Y hoy vivimos en un mundo que realmente escuchamos noticias y claro que nos alarmamos y nos preocupamos. No. Dice claramente que excluye la preocupación. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta de que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. Hoy
¿Hay algún preocupado aquí hoy? No levantes la mano, ¿eh? Porque si hay alguno preocupado, te vas a preocupar más, ¿no? Y lo peor del caso es que ya te recordé y en ese momento pues no vas a estar tranquilo este domingo. Entonces no levantes la mano, no hay necesidad que la levantes, ¿sí? Pero todos tenemos una tendencia para preocuparnos, porque esa es la realidad. Todos tenemos esa tendencia y quizás más que nunca. ¿Por qué? Porque estamos escuchando de que viene una tercera guerra mundial. Mucha gente dice, bueno, pues a nosotros no nos va a afectar. Mira, quiero decirte una cosa, si viene una tercera guerra mundial, una cuarta parte del planeta va a desaparecer y nos puede incluir. ¿Nos puede incluir? ¿Por qué razón? Porque somos vecinos de uno de los países que también tiene bombas nucleares. Nada más. Ahora sí que somos el patio trasero. Claro, escuchamos de que puede haber una tercera guerra mundial, pero quiero decirte una cosa, aún así, puedes escuchar muchas cosas, pero solamente Dios sabe lo que va a hacer. Dios es el único que lo puede permitir o no permitir. Él sabe lo que va a hacer. Satanás lo único que está buscando es destruir la creación de Dios. Eso es lo que busca. Pero Dios tiene misericordia para con nosotros. Así que hoy se habla de muchas guerras, de muchas situaciones difíciles, delincuencia, ¿qué te puedo decir? Muchas cosas que pueden estar preocupándote y pueden quitar esa paz de tu corazón. Pero la fidelidad de Dios nos permite tener confianza en cada promesa de lo que Él ha escrito, porque está escrito. Él nos va a liberar de la preocupación, y no nomás de la preocupación, de la ansiedad. Hoy uno de los problemas más grandes es la ansiedad, que si la mayoría de la gente está muy ansiosa. Así que la Biblia dice en Hebreos 10:23, fiel es el que lo prometió. ¿Quién lo prometió? Él. Él lo prometió. En otras palabras, Él va a cumplir su promesa. En el momento en que tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, la Biblia dice claramente que Dios ya trazó un proyecto para ti. Oye, ¿tengo que estar yo pensando cuál va a ser el plan que Dios tiene para mí? No, ya lo tiene. Ya tiene un proyecto para ti. Pero está en ti el creerlo. Esa es la diferencia. Hoy los jóvenes les dices, oye, espera el tiempo de Dios. No, se adelantan al tiempo de Dios. Hoy, ¿por qué hay tantas jovencitas que son madres solteras? ¿Por qué razón? Porque se están adelantando a lo que Dios tenía para con ellos o para con ellas. Entonces, ve cómo estamos tan afectados, tristemente, no nomás en nuestro país, en todo el mundo. Pero ¿sabes qué sucede hoy en día? Hoy los jóvenes, cuando tú les dices, Dios tiene un plan para tu vida, tiene un proyecto, no lo creen. No lo creen. Perdóname. Si Dios te creó, es por algo. Y te creó para un proyecto, no nomás terrenal, sino también celestial. ¿Por qué razón? Porque todos vamos a morir. Y un día vamos a estar en su presencia. No nomás es el proyecto en el cual estamos viviendo, sino también el proyecto que Dios tiene en la eternidad. ¿Pero qué sucede? No lo creen. Bueno, ya déjate de que crean que hay un proyecto. No creen en Dios. No creen que Dios tenga ese poder. Así que la Biblia habla de la fidelidad de Jesucristo en Apocalipsis 1:5. Dice Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué razón? Ese es el carácter de Dios. Que si tuvo que resucitar para hacernos ver claramente que Él era Dios mismo hecho hombre. Nadie ha resucitado después de que ha muerto. Él es el único que lo ha hecho. Así que su resurrección es la señal y el sello del poder de Dios. ¿Para qué? Para garantizar su palabra. Es decir, lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. ¿Es inspiración divina? Correcto. ¿Escrita por muchos autores? Correcto. Inspirados por Dios. En los cuales nos está diciendo lo que va a suceder. O lo que está sucediendo. Si te pones a ver las noticias ahorita, te voy a decir una cosa. Para mí leer la Biblia es como estar leyendo el periódico. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Es decir, Dios tiene el control. Así que Él garantiza en su palabra que lo que está diciendo es verdad. Él dijo que volvería de la tumba. ¿Y qué hizo? Volvió. Eso fue una promesa que se lo dijo a los apóstoles. Los apóstoles no lo creían, no lo entendían, al grado que cuando resucitó el tercer día, ¿sí? Y Jesús se le presenta a una mujer que era María Magdalena, y María Magdalena va corriendo y le dice a los discípulos, oigan, he visto al Señor y he resucitado. No lo creían. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Cuando iba con dos de sus discípulos caminando hacia Emaús,
Jesucristo se aparece, claro, no se hizo visible en ese momento con ellos, ¿no? Y ellos tristes por lo que había sucedido y que no, ¿cómo es posible que tú no te hayas dado cuenta de lo que estaba pasando? Y el que estaba caminando al lado de ellos era Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque no creen. ¿Y sabes qué pasa? A veces estamos como Tomás. Tuvo que pasar una semana para que Jesucristo se presentara delante de Tomás cuando los mismos apóstoles dijeron, hemos visto al Señor. Si no lo viere con mis ojos y metiere mi dedo en sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Qué le dijo Jesús? Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y así estamos, porque no le queremos creer. Así que él volvió entre los muertos. Y la Biblia dice que termina con una declaración rotunda, que está en Apocalipsis 22:6. Estas palabras son fieles y verdaderas. Es el último capítulo de la Biblia. Son palabras fieles y verdaderas. Lo que él te está diciendo es la verdad. Así que es como si fuera una postdata en la Biblia. Mirando hacia atrás sobre todas sus páginas, uno de los últimos versículos de la Biblia dice, puedo confiar en esto. Amigos, confíen en Él. ¿Realmente estás confiando en Él? Estas palabras son fieles y verdaderas. El escritor de los libros de los Salmos lo expresó de esta manera. En el Salmo 119, no lo busquen, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. De generación en generación es tu fidelidad. Hay una promesa en la Biblia para cada situación que cada vez o cada uno de nosotros vamos a enfrentar. Porque vamos a enfrentar situaciones que no entendemos. Tenemos que tomar decisiones. Pero ¿a quién estás pidiéndole el consejo? Ni siquiera la más mínima jota o tilde. La Biblia dice claramente que todo lo que escribió Dios en su palabra es verdad. Y no nomás es verdad, se va a cumplir. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles y a los discípulos que iba a resucitar, ellos no creyeron. Ahora, te voy a decir una cosa. La Biblia dice que Jesucristo va a regresar. Va a regresar. Y te voy a decir una cosa, yo creo. Yo creo que va a regresar. Pero ya no va a regresar como la primera vez. Porque a veces la gente piensa que va a regresar como la primera vez. No, la primera vez vino a salvar. Cuando regrese, va a venir a un juicio. Y vas a ser juzgado por tu maldad. Y no va a haber escapatoria. Porque no va a regresar para salvarte. ¿Por qué? Porque Dios ya te mostró claramente quién es Él. Está en ti el creer y tomar la decisión de entregarle tu vida o no. ¿Por qué razón? Por la libertad que Dios te dio. Por eso Dios te dio un libre albedrío. Tú tienes que tomar la decisión a dónde quieres pasar tu eternidad. Así que eso disipa la preocupación. Si estás creyendo en Él, no tienes por qué preocuparte. Ahí están las noticias, ahí van a estar las noticias, pero no tienes por qué preocuparte. Sabiendo que Él tiene el control. Y el único que te va a guardar, porque Dios dice en la Biblia claramente que Dios nada más guarda a sus hijos. ¿Nada más a sus hijos? Sí. Tiene misericordia para con su creación, pero no son sus hijos. Esa es la gran diferencia. Si realmente le entregaste tu vida a Cristo y eres hijo de Él, eres hijo de Dios, eres de la familia de Dios, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios nos deja ver en su palabra. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Nunca te voy a dejar. Así que es una base, ¿para qué? Para que quites la ansiedad. Deja de estar ansioso. No sabes lo que va a pasar, ya déjate mañana, no sabes lo que va a pasar en una hora o en 30 minutos, no lo sabes. Él es el Dios que tiene el control de tu vida. Y no nomás de la tuya, sino también de la mía. Si has tomado esa decisión, estás en las manos de Dios. Claro que recuerda algo importante. Hay quienes obedecen y hay quienes desobedecen. Y si tú desobedeces, va a haber una disciplina. ¿Qué padre que tiene un hijo y que desobedece no le da no hay una disciplina? Claro que hay una disciplina. Esa es la gran diferencia. Así que la fidelidad de Dios excluye la preocupación. Déjate de estar preocupado. Punto número 2. La fidelidad de Dios promete respuestas.
siempre va a haber una respuesta a tu pregunta. Siempre. Así que Dios es fiel y tenemos confianza. ¿Cuándo qué? Cuando oramos. Cuando tú estás orando, estás creyendo que lo que le estás pidiendo a Dios, te lo va a contestar. No a tu manera, porque a veces queremos que Dios conteste inmediatamente. No. Dios puede decir, espera, porque Él tiene el tiempo exacto para poder darte lo que tú le pediste. Tienes que trabajar en la paciencia. Dios puede responder inmediatamente, pero Dios conoce tu corazón. Así que a través de la oración podemos acercarnos a Él de inmediato. De inmediato. No hay necesidad de que tengamos que ir a otra parte. No, se puede decir una comunicación directa con Él. En ese momento, Él empieza a escuchar lo que tú le estás pidiendo. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, lo primero que entró a tu corazón, dice la Biblia, que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente es el que está escuchando tu oración. Él la acomoda, ¿sabes? Él es el filtro. ¿Por qué? Porque a veces le echamos muchos rollos. De veras. Y como dice la Biblia, a veces no sabes ni lo que estás pidiendo. No lo sabes. Pero Dios acomoda, ahora sí que el Espíritu acomoda la oración. ¿A quién se la presenta? A Cristo. ¿Y quién se la presenta a Dios? Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios y nosotros. Así que realmente Cristo es el que presenta tu oración delante de Dios. Si esa oración es la que realmente Dios quiere contestar. Pero si Jesucristo ve que esa oración no sirve, te digo una cosa, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Así es tan importante la oración. Y la verdad te voy a decir una cosa, dejamos de orar. Dejamos de orar, dejamos de tener esa comunicación con Dios. El Salmo 143 dice, escucha, Señor, mi oración, atiende a mi súplica, por tu fidelidad y tu justicia respóndeme. Eso lo dice el Salmo 143:1. Así es que realmente Él te está escuchando. Si le estás clamando, Él te va a escuchar. Así que, ¿cómo puedo saber que Dios escucha mis oraciones? Porque es la naturaleza de Dios fiel. Porque Él es fiel, nada más. Tienes que entender y tienes que creer que realmente es fiel. Ser constante y coherente y venir, ahora sí que a nuestro auxilio. Él va a venir a tu auxilio. Jeremías 33:3. ¿Quién es el teléfono de Dios? Jeremías 33:3. No sé si te lo sepas. Clama a mí y yo te responderé. ¿Realmente le estás clamando a Dios? Ese es el teléfono directo de Dios. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si realmente quieres un teléfono directo, dice claramente Jeremías, clama a mí. 33:3. Si tú le clamas, Dios responde. La pregunta es, ¿cuánto le estás clamando a Dios? Porque te puedes estar quejando de tal vez que haya oraciones que Dios no haya contestado. La pregunta es, ¿y cómo estamos orando? ¿De qué manera le estás pidiendo? ¿Realmente le estás clamando? ¿O es superficial tu oración? Entonces, clámale para que Él responda. Punto número 3. La fidelidad de Dios nos protege del mal. ¡Wow! Con todo lo que estamos viviendo, la Biblia dice claramente que Dios es el que te protege del mal. Protege a sus hijos, vuelvo a lo mismo, no a la creación. Protege a sus hijos. Dios es fiel al guardarnos del mal y no más del mal, sino también del maligno. ¿Por qué? Porque el maligno no le agradas por el simple hecho de haberle entregado tu vida a Jesucristo. Ya te perdió. Mira, a veces la gente se siente mal. Recuerdo un pastor, y lo he compartido, cuando en una ocasión llegó una predicación, no sabía si eran creyentes o no creyentes, gentiles o creyentes. Y simplemente dijo, bienvenidos hijos de Satanás. Imagínate cómo lo aceptaron, cómo lo escucharon. ¿Y quién es este para decirme lo que me está diciendo?
la Biblia dice algo muy importante. O eres hijo de Satanás o eres hijo de Dios. Dios le ha dado la potestad a Satanás de este planeta, por eso se llama el príncipe de este mundo. Pero también Dios le dio la potestad a Jesucristo cuando vino a la tierra. La pregunta es, y Jesús decía, tú tienes que tener un padre. ¿Quién es tu padre? ¿Quieres que te diga el currículum de Satanás? Es un mentiroso. Hoy la gente es mentirosa, ¿sabes? Te digo una cosa, no le creas a ninguno de los gobernantes. Son mentirosos. En todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. Son mentirosos. La Biblia dice que son engañadores, porque engañan a la gente. Tramposos. Y te puedo decir muchas cosas que tal vez no te vayan a agradar. Pero la Biblia dice cómo eres. ¿Quién es tu padre? Así que Dios es el único que puede protegerte del mal. Y a menudo subestimamos el peligro espiritual que nos rodea. Porque no lo crees. ¿No crees que hay espíritus realmente caídos, que son los ángeles caídos, que lo que están buscando es la manera de cómo afectar tu vida? ¿Qué es lo único que busca Satanás? Que no seas feliz. Ya te perdió. Quiere que pierdas el gozo. Quiere que pierdas la paz. Eso es lo que él quiere. Así que Jesús dijo que pidiéramos protección. Te hago una pregunta. Cuando sales de tu casa, ¿le pides a Dios que te proteja? Cuando sales de tu casa, ¿le pides a Dios, guárdame del mal? Mateo 6:3 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ni caer en la tentación del mal y librarnos del mal. ¿Realmente se lo pides a Dios? Mira, cuando me di cuenta al momento de estar haciendo este mensaje, no había relacionado el atributo de la fidelidad con mi protección. No lo había referido. Así que decía, wow, con este atributo que Dios me está dando. Que si su fidelidad hace que Él me va a proteger. Entonces, en 2 Tesalonicenses leí en el versículo 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Eso es lo que dice la carta de Tesalonicenses 3:3. Y aquí hay algo con lo que todos los que amamos la música nos identificamos. Ese es algo que es importante. ¿Qué tanto alabas a Dios? La fidelidad de Dios promueve la alabanza. ¿Qué tanto lo alabas? ¿Qué tanto escuchas? Mira, cuando pongo ahora así como dice, una introducción de una alabanza, pues es para que prepare tu corazón para escuchar la predicación. Realmente es el propósito, no por el hecho de que, oye, pues voy a ponerla, sino pues para que la pongo. Que si lo que hace es preparar tu corazón. ¿Para qué? Para que el mensaje que vas a escuchar, ¿sí? Tu corazón esté preparado para poder escucharlo. Y no nomás el hecho de la predicación. En el día, la pregunta es, ¿qué escuchas? Porque a la gran mayoría nos gusta la música. La pregunta es, ¿qué escuchas? La fidelidad de Dios promueve también la alabanza. El autor del Salmo 89 lo dijo de esta manera, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Como dicen, para siempre. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque con mi boca te alabaré. El Salmo 89 dice, celebraré los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. En el mismo Salmo 89 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad nos rodea. ¿Quién como él? ¿Por qué? Porque Dios es fiel y no podemos evitarlo alabar, no lo puedes evitar. Cuando realmente tu corazón está gozoso en él, lo alabas, cantas.
No necesariamente tienes que cantar delante de la gente. Puedes estar cantando cuando haces la comida. Mira, hay algo que me gusta de mi esposa, te lo digo honestamente. Cuando se pone a cocinar, se pone a lavar. Dije, no, pues la comida va a salir bien, ¿no? ¿Por qué razón? Pues está lavando. Si realmente está lavando, pues quiere decir que lo que está haciendo, pues lo está haciendo con gozo, ¿no? Y pues va a salir bien. Así que Dios es fiel. Quiero que lo sepas y quiero que te lo grabes. Dios es fiel y Dios quiere que lo alabes. Tenemos que hacerlo. Al leer las escrituras, nos ponemos de pie con las manos en alto y decimos, Señor, Señor, gracias por ser tan fiel conmigo. Gracias, Señor, porque eres fiel conmigo. El Salmo 71:22 dice, yo te alabaré con instrumento de salterio. Yo te alabaré, Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la manera de estar gozoso. Y esa es la manera de tener paz en tu corazón. Es la manera de ser feliz. Es más, cuando escuchas música te debes de poner contento, ni modo que pues, escuches música y te pongas enojado. Te voy a decir una cosa, no hemos disfrutado en verdad de Él. No lo hemos disfrutado. Nada más pregúntate, en esta semana, ¿cuántas veces te has quejado? ¿O cuántas veces te quejaste? Si te lo hubiera dejado de tarea, se te hubiera olvidado tal vez al segundo día. Pero ¿cuántas veces te quejaste? ¿Y por qué te quejaste? ¿No estás disfrutando la vida? Fíjate lo que dijo Jesús, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No en el cielo, en la tierra. ¿Realmente la tienes? Tenemos que aprender a adorar a Dios. Estamos dejando muchas de las bendiciones sobre la mesa. ¿Por qué no han venido a tu vida? Porque tú las has dejado. Si conocen cuál fiel es Él, ¿sí? No puedes evitar alabarlo. No puedes. El Salmo 92, 1 y 2, versículo 1 y 2 dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Tanto desde el momento en que te levantas hasta en el momento en el que te acuestas. ¿No es interesante que declaremos su bondad en la mañana? Y pasa el día y cuando termina el día miramos hacia atrás y declaramos su fidelidad, cómo Dios te guardó, cómo Dios te cuidó, ¿sí? Y no nomás eso, sino también vemos su bondad, porque Él es bondadoso. Todo el día, todos los días. La fidelidad de Dios excluye la preocupación. Su fidelidad promete respuestas, su fidelidad nos protege del mal y su fidelidad promueve alabanza. Pero aquí les presento el quinto punto. La fidelidad de Dios nos da aliento, nos alienta. Cada vez que te acercas a la palabra de Dios, ¿qué hace Dios? Alentar tu corazón. Eso es lo que Él hace. La realidad de la fidelidad de Dios es que, ¿qué evitó o qué pasó con el profeta Jeremías? ¿Sí? Mira, yo al ver el profeta Jeremías, te digo una cosa, me da tristeza cuando leo ese libro, pero me impacta. Pero te digo una cosa, creo que estamos viviendo el mismo tiempo que vivió Jeremías. ¿Por qué razón? Porque estamos compartiendo a la gente y la gente no quiere creer. Le estamos diciendo a la gente que Jesucristo va a regresar. Jesucristo no están creyendo que va a regresar. Le estás compartiendo a la gente y diciéndole que viene un juicio y la gente no está creyendo en el juicio. Le estás diciendo a la gente que se arrepienta realmente del mal que está haciendo y la gente sigue haciendo lo mismo. No cambia. Te digo una cosa, estamos viviendo el tiempo de Jeremías. Oye, ¿cuánto tiempo o cuántos años va a ser la misericordia de Dios? No lo sé. En ese momento con el pueblo de Israel fueron 20 años. Y da tristeza cuando lees el libro. ¿Por qué razón? Porque Dios destruyó Jerusalén. Mató a todos los que estaban dentro de Jerusalén. No hubo una persona que haya sobrevivido. Nabucodonosor mandó su ejército a matar a todas las personas que vivían ahí.
¿Quién permitió ese juicio? Dios. Oye, era su pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo rebelde. Por eso Dios tuvo que hacerlo. Y va a ser lo mismo, ¿sabes? Así que el profeta Jeremías se estaba derrumbando. ¿Por qué? Porque entró una gran desesperación. ¿Cómo es posible que no quieran escuchar? Jeremías escribió realmente los dos libros de la Biblia. El libro que lleva su nombre y el libro más corto que es el libro de las Lamentaciones. Esos dos libros escribió él. Y el libro de Lamentaciones es el libro más triste de la Biblia, quiero que lo sepas. No hay escritura más triste que ese libro. La palabra lamentación significa lamentar, llorar o llorar profundamente. Eso es lo que significa la palabra lamentación. Ser consumido, ¿por qué? Por el dolor. Jeremías estaba siendo consumido por el dolor. Por causa de lamentaciones, a veces llamamos al Jeremías el profeta llorón. Así se le dice. Por la manera en que él lloraba y lloraba y lloraba. ¿Para qué? Para que la gente entendiera y creyera. El profeta Jeremías tenía una razón para sus lamentos. Él sirvió al Señor durante los últimos y trágicos 20 años. Eso fue lo que sucedió. Tanto con Judá como con Jerusalén. ¿Realmente estás llorando por las personas que no se han convertido? Porque estoy hablando de tu familia. ¿Realmente le estás clamando a Dios para que realmente se rinda delante de los pies? No quieren creer en el infierno, ¿sabes? Pero es eterno. Es eterno. Y la Biblia habla más del infierno que del cielo. Es para toda tu vida. Ya no vas a salir de ahí. Cada rey durante ese tiempo era peor que el anterior. ¿Te suena? Oye, ¿va a cambiar? No va a cambiar. Quiero que lo sepas, no va a cambiar. Entre quien entre, no va a cambiar. Cada día va a ser peor. La impiedad en esa época realmente se aceleraba como un tren fuera de control. Y ahorita estamos igual, como un tren fuera de control. Y a pesar de la predicación y de las súplicas sinceras de Jeremías, ¿sabes qué es lo más triste? Nadie quería escuchar. ¿Te suena? Nadie quiere escuchar. Fue perseguido, maltratado y también amenazado de muerte. ¿Cuántos cristianos ahora en la actualidad están siendo perseguidos, maltratados y no nomás eso, matados? Y eso es lo que va a suceder, ¿sabes? Porque la Biblia lo dice. Cuando la Biblia habla de la tribulación, esa tribulación la vamos a vivir los creyentes. Y vamos a vivir persecución, va a haber maltrato y también amenazas de muerte. Fue golpeado y arrojado a un pozo fangoso. Y cuando los babilonios sitiaron la ciudad de Jerusalén, Jeremías enfrentó una pesadilla prolongada de privación, tanto de comida como de agua. No tenía alimento. Jerusalén se estaba muriendo de hambre. Con miles de personas, tanto muriendo de hambre, tanto con enfermedades desatadas por todas partes. ¿Sabes qué dice la Biblia en Mateo 24? Dice guerras y rumores de guerras. Pero también dice terremotos. Y luego dice pestes. Está hablando de las enfermedades. Y no tiene nada que ver con el COVID, ¿eh? Eso no es una peste. Cuando viene una peste, realmente mueren millones de personas. ¿Eso va a suceder? Claro que va a suceder. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo dijo. Porque está escrito en el libro de Mateo, si lo quieres leer. Mateo 24 te dice claramente lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando él decía, ¿y cómo va a ser tu regreso? ¿Qué va a suceder? ¿Y qué sucedía? Jeremías nada más observaba. Con tristeza, observaba la incredulidad de ellos. Los babilonios rompieron sobre las murallas, masacraron sus ciudades
encarcelaron nobles, destruyeron la ciudad y quemaron el templo. Ese templo maravilloso que Salomón había construido, lo destruyeron por completo. Y si leemos el libro de Lamentaciones, comienza con estas palabras. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor, Jaime. Lamentaciones 1, versículo 1 y 2. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en su vida. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Así es. Es lo que empieza con el que empieza el libro de Lamentaciones. Es la manera en que empieza Jeremías. Parecía poner en duda todo el plan de Dios para la humanidad. Parecía. El Señor le prometió a Abraham una gran nación. Eso es lo que le prometió. Y una extensión de la tierra. Y de esa nación surgiría un Mesías que resolvería el problema y reinaría desde Jerusalén. Imagínate para Jeremías. Decía, ya no existe Jerusalén. Ya destruyeron el templo. ¿Y ahora cómo va a venir el Mesías? Jeremías estaba angustiado. Cuanto más escribía en el libro de Lamentaciones, estaba perturbado. Se sentía al ver cómo a su alrededor se estaba desmoronando. Y no nomás eso, se estaba cayendo en ruinas. ¿Te das cuenta de lo que está pasando ahorita en nuestro planeta? Se está colapsando, ¿sabes? Se está colapsando. Y todo por el mal. Todo por el pecado. Y luego dijo Lamentaciones, el capítulo 3, en el mismo libro. Vamos al capítulo 3 y vamos a leer el del 16 al 18, Jaime, por favor. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Fíjate, mis dientes quebró con cacajo y cubrió con ceniza. Y luego dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Fíjate, es que al ver eso, es que imagínate al ver esa situación, pues en ese momento, la paz, pues claro que la paz se alejó de él, ¿sí? Y luego dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Así es, hasta ahí. Y luego, fíjate cómo dice claramente, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Mira, pídele a Dios que te dé fuerzas. Pídeselas. ¿Por qué razón? Por lo que vamos a vivir. Por lo que vamos a enfrentar. No sabemos si somos nosotros o no lo somos. Pero tienes que pedírselo. Y no nomás eso, pídele fuerzas para poder compartir su palabra. Aunque la gente no quiera escuchar. Pero no del todo, no completamente. Un pensamiento irrumpe como un rayo en un cielo oscuro. Hay un atributo de Dios que cae como el rocío de la mañana sobre la frente atormentada de Jeremías. Y fíjate lo que dice Jeremías en Lamentaciones capítulo 3. Vamos a leer el versículo 21 al 23, Jaime, por favor. Lamentaciones 3, versículo 21 al 23, por favor. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Fíjate cómo Dios en ese momento fortaleció a Jeremías. No te desanimes. ¿Cuántas veces Dios, de alguna manera, cuando te sientes desanimado, Dios te vuelve a animar? No te desanimes. Recapacitó en su corazón y luego dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Así es. Grande es tu fidelidad. En ese momento Jeremías decía, bueno, todavía hay un remanente. Todavía estoy yo y hay un remanente fiel. Un remanente que fue llevado a Babilonia, donde en ese viaje se llevaron, ¿a quién? Se llevaron a Daniel. Y eran 10,000 jóvenes los que se llevaron. Entonces, como quien dice, Jeremías decía, hay un remanente, hay una esperanza.
¿Para qué? Para que Dios vuelva otra vez a reconstruir todo eso que se ha destruido. Hoy estamos viviendo en días similares a los de Jeremías, donde los cimientos morales se están desmoronando, donde la gente ya no es fiel a su palabra y la infidelidad está por todas partes. Por todas partes está la infidelidad. Las estadísticas son muy deprimentes, ¿sabes? Pero tengo buenas noticias. ¿Cuáles? Dios es fiel. Dios es fiel. Así que Él es fiel en su creación y no nomás en su creación, sino también en su revelación. Nunca, nunca y ninguna de sus promesas va a fallar. Porque es lo que yo creo. No va a fallar. Entonces Dios nos da esa esperanza. ¿Saben? Su fidelidad nos libera de la preocupación. Nos asegura respuestas a la oración. Nos protege del mal, provoca la alabanza y garantiza la mañana y adoramos a un Dios fiel. Así que te digo una cosa, no dejes de orar por tu país. No dejes de orar por él. No dejes de pedirle a Dios que meta su mano. Es más, te digo una cosa, Dios está teniendo misericordia para con este país. Es para que desde antes hubiéramos tenido un juicio. Es un país idólatra. Es un país afectado por el pecado. Pero Dios ha tenido misericordia. ¿Sabes por quién tiene misericordia? Por los que hemos creído. Por eso no lo ha destruido. Así que no te desalientes. Aunque veas las cosas oscuras, no dejes de orar. Tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por la presidenta, tenemos que orar por los gobernantes, tenemos que orar por ellos, aunque no nos agrade. La Biblia dice que lo tenemos que hacer. Y deja que Dios sea el que meta su mano. ¿Qué va a suceder? No lo sé. Pero lo único que sé es que Dios me protege, porque soy su hijo. Y es el único que debes de saber. Y que ahí está su fidelidad. Enamórate de Él. Créele a Él. No dejes de leer la palabra de Dios, no dejes de orar, no dejes de tener esa comunión con Él. Es algo que Dios te está pidiendo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, nuevamente te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias porque a través de esta enseñanza nos haces ver claramente que aunque todo está hecho un caos, tú estás en el control de todo esto, Señor. Pero lo más importante, Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor y por el cuidado que tú tienes para los que hemos tomado esa decisión de entregarte nuestras vidas. Hoy te pedimos mucho por nuestro país, para que tengas misericordia, Dios, y para que quebrantes el corazón de todas las personas que están en eminencia, para que tú les hagas ver el mal que están haciendo, Dios. Pero también te pido, Señor, por todos nuestros seres queridos, por todos nuestros amigos y amistades que todavía no te creen, para que tú te acerques a ellos y realmente cautives sus corazones como lo hiciste con nosotros, Padre. Realmente nosotros somos un milagro. El hecho de haberte creído, Señor, somos un milagro y te damos gracias por ello. Todo esto en tu nombre y para tu gloria. Amén.